Hola, hola a todos nuestros seguidores de Bella Psicología. Hoy tenemos un video informativo para padres de familia que quieren entender un poquito más a sus hijos adolescentes. El video de hoy es sobre esos cambios físicos y emocionales en la preadolescencia. Muchos padres de familia me han preguntado a qué se deben esos ciertos cambios y súper visibles cambios que se ven a simple vista y se vuelven locos tratando de entender en qué momento sus hijos se volvieron grandes. Pues en este video voy a resumirles algunos cambios que van a empezar a ver cuando sus hijos crezcan, cuando ya no son unos chicos. Entonces, empecemos. Primero que todo vamos a entender la preadolescencia como ese camino que va de la niñez a la juventud. Es en esa época en donde los niños o tus hijos se sienten muy grandes para hacer y para tener juegos de niños, pero demasiado pequeños para hacer cosas de preadolescentes, ¿no? Entonces empezamos enumerando algunos de los cambios físicos que podemos identificar a simple vista. Como por ejemplo, no hay una fecha exacta para el inicio de esta etapa, pero generalmente comienza entre los 9 y los 12 años aproximadamente. Los cambios hormonales de las niñas o de las chicas empiezan antes y también depende en gran medida de su menarquia. Eso más o menos aproximadamente entre los 10 y los 16 años. Su estatura aumenta y comienzan a tener ese vello en los genitales y en las axilas y les empiezan a crecer los pechos. Pues es que esto es normal, ¿no? En las niñas esta etapa de la preadolescencia dura más o menos como unos 3 años, entonces pues hay que verlo como algo natural. En los hombres este cambio empieza un poquito más tarde y dura aproximadamente 4 años. Al igual que las niñas, la rapidez y la época de crecimiento van a depender de su herencia, de su salud, de su nutrición y obviamente de su desarrollo emocional. Así que padres, empecemos a vernos a nosotros mismos y vernos con qué información nosotros contamos y qué estamos heredándole a nuestros hijos y a nuestros chicos. Tan pronto alcanzan una estatura como promedio, los hombros se empiezan a ensanchar, las caderas se afinan, los órganos sexuales aumentan de tamaño y bueno, también en los chicos les empieza a crecer el vello en la cara, bueno, la barbita y otras partes del cuerpo, incluyendo el pubis, y les cambia la voz. Bueno, en algunos casos la sudoración aumenta, en otros no. Es que todos los seres humanos somos tan diferentes. Casi todos los preadolescentes en esta transición física no se sienten muy a gusto con su cuerpo, pero si tienen una buena guía en la casa o en el colegio, pues aprenderán a entender estos cambios como unos cambios normales, como les decía ahorita. Nuestra responsabilidad como padres o cuidadores es cuidar, valga la redundancia, de la información que reciben nuestros hijos, sobre todo en las niñas, en las chicas, ya que a estas edades empiezan como a obsesionar con el peso y empiezan a tener cambios en su dieta y desafortunadamente pues aconsejadas por páginas de internet o por sus mismas amiguitas del colegio. En esta época también vienen las preocupaciones sobre la cara, ya que empiezan a salir como los granitos. Esos granitos empiezan a salir como por la consecuencia del acné. Para esto hay que mejorar la alimentación y existen muchísimos productos que ayudan a controlar este problema. Pero bueno, hay que tener cuidado porque si se vuelve muy serio es mejor acudir a un especialista para que recomienden un tratamiento adecuado. En cuanto al desarrollo emocional, ahora sí nos vamos al desarrollo emocional. El niño en la preadolescencia tiene la noción de ser, lo que les decía ahorita, demasiado joven o demasiado maduro para algunas cosas, lo que hace que produzca un sube y baja emocional. Por eso también vemos que muchos de los chicos lloran, se descuidan en el colegio, se descuidan en el aspecto físico y se aburren por todo, se vuelven sensibles a todo. Y por supuesto, pues nada los va a emocionar, ¿no? Los trastornos se ven sobre todo en las reacciones evidentes que se producen de acuerdo con el estado emocional de cada uno de los chicos. Esta falta de autocontrol se debe a los cambios hormonales que sufre el organismo, donde muchas sustancias químicas son producidas por sus glándulas para acelerar ese desarrollo hacia la madurez sexual. Por ejemplo, se enfadan con facilidad, ¿se han dado cuenta? Sobre todo cuando no se les permite hacer algo para lo que ellos ya están preparados, como por ejemplo salir con sus amigos, salir solos con sus amigos. Y tienen reacciones como encerrarse en su cuarto, gritar, llorar,
Bueno, asimismo es una época de grandes presiones y frustraciones. La ansiedad, por ejemplo, a los exámenes o de la vida social les hace tener un miedo intenso. El preadolescente quiere y no quiere ser independiente. Es curioso, ¿no? Quieren libertad, decidir por sí mismos, quieren tener sus propias opiniones, pero a la vez se sienten un poco perdidos ante ese mundo raro y necesitan el consejo y el cariño de sus padres para afrontar esas nuevas situaciones a las que se enfrentan y que evidentemente los hacen sufrir. También tienen la necesidad de valorarse, de afirmarse, de afiliación y de sentirse aceptados y reconocidos por las personas de su entorno, sus amiguitos, por ejemplo. Los preadolescentes exigen vida privada tanto en lo físico como en sus sentimientos. Dependiendo de su personalidad, son un poco más abiertos o extremadamente recatados. Muchos de los sentimientos que tienen que ver con ese amor y con el sexo, para ellos es como un mundo complejo. Sin embargo, pues por esto a veces también oímos hablar a un niño de estos temas abiertamente con sus amigos, pero pues no es igual que hablarlo delante de sus padres. Por eso es importante ese direccionamiento y esa comunicación fluida entre los padres y sus hijos preadolescentes. Y es fundamental para que nosotros como padres o ustedes como padres puedan evitar posteriores malestares. Acompañando el desarrollo físico hacia la adolescencia va el impulso de lograr esa vida social un poco más intensa. Empiezan a querer salir con sus amigos, a pensar en el otro sexo de manera diferente o el otro género. Y se evidencian en algunos preadolescentes sus primeros contactos con el tabaco y con el alcohol. Recientes estudios muestran que una gran cantidad de chicos fuman su primer cigarrillo o prueban su primera gota de alcohol con sus amigos a los 12 años. Más o menos a los 12 años, lo cual pues no es nada bueno, ¿no? Aunque tengas ganas de encerrarle en su cuarto hasta que cumpla los 18 años, prohibirle salir o estar con sus amigos, pues no es la solución. Debes hablar mucho con él o con ella y enseñarle cuáles son los riesgos y esos peligros del alcohol, de las drogas, del sexo, del tabaco, etc. Bueno, pero ¿cómo entender a un preadolescente? Todos estos cambios emocionales y sociales provocan que esta pueda ser una época llena de peligros para los chicos, como les decía, el sexo prematuro o inseguro, las drogas, el alcohol, el bullying, el ciberacoso, etc. Ciertamente los riesgos a los que se enfrentan nuestros adolescentes son mayores ahora, en estos tiempos, que en generaciones anteriores. Pero no te preocupes, es una etapa por la que todos tenemos que pasar. Tú también la pasaste y con todo nuestro cariño y con todo nuestro apoyo pasará sin mayores complicaciones. Recuerda que todos fuimos adolescentes y por eso es importante estos 14 tips que te voy a dejar aquí. 1. Aprovecha los momentos cotidianos, como por ejemplo la cena, para hablar con cada uno de los miembros de la familia e interesarte por cómo les ha ido. Esos problemas, esas dificultades en el colegio, mejor dicho, con los amigos, con la novia, etc. 2. Aunque te parezca que ya es un poquito grande, debes seguir mostrándote un poquito cariñoso con él o con ella. Abrázale, dale besitos, contacto visual, sonrisas. Eso sí, no lo hagas delante de sus amigos porque probablemente ya no les gustará. 3. Trátale siempre con respeto y escucha sus ideas, sus opiniones, etc. No hace falta que le compartas que le permitas hacer lo que le dé la gana, pero siempre por lo menos debes escucharles antes. 4. Ofrécele seguridad a través de una rutina, normas y expectativas. 5. Debes marcarle unos límites bien claros que siempre deba respetar. Si no lo hacen, deberás regañarle o generar un tipo de consecuencia. 6. Tanto tú como tu hijo deben aceptar el fracaso como parte de la exploración y el aprendizaje. Tienen que tener sus propios errores y hay que aprender de ellos. 7. Dale responsabilidades, pero de acuerdo a su madurez y a sus capacidades. 8. Trata de ser siempre un buen ejemplo, tanto en la forma como te comportas con las personas afuera, como por ejemplo en la manera de comer, en tus modales, en la forma como te comunicas, etc. 9. Ten paciencia y calma. No grites, no te exasperes, eso no arregla nada. De lo contrario va a empeorar peor la situación. 10. Manifiesta tus emociones y tus sentimientos para que él también haga lo mismo. Debes ver como algo normal en la familia que se pueda expresar esa tristeza, esa angustia, ese estrés, esa ansiedad para generar también un tipo de emociones. Pero también las emociones positivas, como por ejemplo la alegría,
la felicidad es un sentimiento importante. 11. Hazle ver que siempre estás ahí para ayudar, así haya hecho lo que haya hecho. Esa confianza y la comunicación son muy importantes para que se puedan entender. Por muy mal que se haya portado, tú siempre estarás a su lado, lo que no significa que no lo vas a regañar o que no tengas que reprender ese error, ¿no? Pero sí, trata de ayudarlo guiándolo a que pueda salir de él. Número 12, cuéntales tus experiencias, todas las experiencias que tú viviste en la adolescencia, y así verás que no son, así él podrá ver que no son tan diferentes. 13, importantísimo, involúcrate en su educación. Debes saber qué tal le va, si necesita ayuda en alguna materia, en alguna asignatura, como lo digan en sus países, cuáles son esas materias o asignaturas favoritas, cuáles no les gusta, cómo van esas notas, etc. 14. Háblale abiertamente de esos temas importantes que ya les estaba hablando, como el sexo, el alcohol, las drogas, las relaciones interpersonales. Si eres honesto y natural con eso, pues te van a buscar cuando tengan alguna duda. En general, si aplicas estos tips, puedes llevártela muchísimo mejor con tu hijo. Ahora sí, un abrazo a todos esos padres y los futuros padres de estos preadolescentes. Esta información ha sido tomada de Todo Papás. Es importante que vean esta página porque muchas cosas están al pie de la ley, solamente para que no se confundan. Un abrazo, cuídense muchísimo, bye bye.